En esta videoclase vamos a avanzar un poco más en objetos personalizados. Lo que vamos a hacer con nuestros objetos, con nuestros widgets, es volverlos sensibles. Los objetos sensibles ya son los objetos que reaccionan a estímulos que nosotros podemos fácilmente ejecutar desde nuestro computador, ya sea con un clic, con el teclado, etcétera. Nosotros podemos darle entonces sensibilidad a nuestros objetos. Para esto vamos a programar nuestro ejercicio número 3, el cual pretendemos hacer una ventana con una serie de configuraciones y en la cual vamos a trabajar con un objeto personalizado, lo vamos a llamar switcher, que nos permitirá activar o desactivar opciones. Al final, nuestro homework. Lo que pretendemos hacer entonces en esta videoclase es lo siguiente. Si nosotros tenemos una ventana de configuraciones, asumamos que en cualquier aplicación requerimos que nuestro programa ejecute una serie de configuraciones, como por ejemplo, puede ser que necesitemos activar o no una ayuda en línea, online help. Puede ser que también requiramos verificar la corrección de ortográfica, spelling. Puede ser que necesitemos que se auto grabe nuestro código cada vez que queremos, cada vez que hacemos una escritura de código. Queremos que el contenido tenga un asistente, de contenido, de tal forma que nosotros podemos activar o desactivar estas opciones. Para ello nosotros vamos a tener un objeto personalizado, un widget, que va a estar prendido o va a estar apagado. Es muy común ver este tipo de controles en los celulares. Si nosotros entramos en nuestro celular Android, muy seguramente las opciones van a ser activadas o desactivadas con un switcher. La idea de este objeto personalizado es que visualmente yo pueda ver si está apagado o está prendido. Y simplemente a este objeto le vamos a agregar una sensibilidad para que cuando nosotros le hagamos clic en cualquiera de ellos, un clic, el objeto va a cambiar de estado, de apagado a prendido. Ese es el objetivo de la aplicación que vamos a desarrollar en este momento. Para ello entonces vamos a crear un nuevo paquete al cual lo vamos a llamar exercise 3. Vamos a llamar settings. Vamos a crear dos clases. Una clase que la vamos a llamar settings frame, es la ventana donde vamos a configurar nuestros objetos, y vamos a crear la clase de nuestro objeto personalizado, switcher. Lo vamos a llamar switcher, es un switch. Bien, el switcher pues es nuestro objeto personalizado y por ende estará heredado de JComponent. Tendrá sus atributos, tendrá sus métodos, y nuestros settings frames será la ventana en la cual vamos a visualizar los resultados de nuestro switcher. Bueno, entonces comencemos con nuestro switcher. Vamos a programarlo. Para ello entonces analicemos cómo va a funcionar en la ventana. Vamos a hacerlo en forma individual. Asumamos que disponemos de un área de dibujo del switcher que tiene estas dimensiones. Para fines prácticos, solamente vamos a establecer cuál es el punto medio de mi ventana. 2, 4. Asumamos que este es el punto medio del área del control, donde se va a dibujar el control. Y nosotros, para fines prácticos, lo que vamos a hacer es dibujar un control de 40 píxeles de ancho por 20 píxeles de alto. Entonces vamos a tener 40 píxeles de ancho por 20 píxeles de alto. Este objeto va a estar centrado verticalmente, pero si al control se le asigna un espacio mucho más ancho, el control no se va a centrar horizontalmente,
el control siempre va a mantener su posición apegada al lado izquierdo. Nosotros para este control vamos a establecer unas medidas en las cuales va a estar pegado. Para tal motivo siempre va a tener una distancia de 20 píxeles del lado izquierdo. Dijimos que tenía 20 píxeles del lado de alto y 40 de ancho. Internamente nosotros vamos a dibujar sobre este un cuadro que puede ser en la mitad izquierda o puede ser en la mitad derecha. Este rectángulo va a cambiar del lado izquierdo al lado derecho. La distancia que hay entre el borde del cuadro interno y el externo va a ser de 3 píxeles. Ya con estas medidas nosotros ya podemos organizar nuestro objeto. Y nuestro objeto dijimos que iba a depender de un estado. Puede estar apagado o puede estar prendido. Entonces trabajemos con este switcher. El switcher entonces inicialmente va a tener un atributo private va a ser booleano, private boolean, y vamos a llamar estado. Ese estado booleano, porque solamente es cierto o falso, solamente tiene dos valores, va a estar definido así. Tenemos nuestro constructor. Vamos a darle la posibilidad a quien utilice nuestro switcher de inicializarlo con un valor booleano, lo vamos a llamar state. Recibimos ese estado y lo almacenamos en el atributo del objeto. Y por lo pronto, como este objeto va a ser sensible, va a ejecutar eventos. Tenemos que programar los eventos. Recuerden que el objetivo de este ejercicio es hacer que nuestros objetos sean sensibles. Para que sean sensibles, entonces nuestros objetos también deben tener programación de eventos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que configurar por defecto setup events, un método en el cual vamos a programar los eventos de este objeto. Eventos que lo van a afectar a sí mismo, porque va a ser un objeto sensible. También tenemos sobrecargado nuestro método paint, que es el que hace posible que se dibuje. Y listo. Ok, por lo pronto tenemos estos métodos. Bueno, adicionalmente, tal como lo vimos en la videoclase anterior, este atributo debe ser de alguna forma asequible desde las otras clases. Para que sea asequible tenemos que darle una ruta de modificación y una ruta para averiguar su estado. Por tal motivo entonces vamos a definir dos métodos más, uno para cambiar el estado. Por aquí vamos a recibir el nuevo estado, state igual a s, y por ende cada vez que se cambia el estado se debe redibujar. Y otro método para averiguar el valor actual del estado, boolean getState, el cual me va a retornar el estado actual. Estos dos métodos normalmente los llaman los setters y los getters. Bueno, y van a permitirme manipular al objeto, a este objeto personalizado. Ok, continuemos. Vamos a dibujar nuestro objeto inicialmente. Entonces en el método paint, lo primero que vamos a determinar, según lo que vimos en nuestro gráfico, es que necesitamos centrarlo verticalmente. Eso quiere decir que para centrarlo verticalmente necesito averiguar el alto para poder encontrar la mitad de ese alto. O sea que la única variable que necesito en este caso es la altura. Get height. No necesitaría en este caso averiguar el ancho, puesto porque no va a estar centrado horizontalmente. Y vamos a empezar a hacer nuestros dibujos. Inicialmente vamos a dibujar un rectángulo. Según nuestras medidas dijimos que tenía que tener 20 desde aquí hasta aquí, 20 píxeles. Entonces aquí están los 20 píxeles. En Y dijimos que iba a ser desde la mitad del alto. Desde la mitad del alto nos regresaríamos la mitad del 20, que sería 10, y lo mismo para luego establecer el alto, serían 2 veces 10, 20. Entonces sería la mitad del alto
entre 2, menos 10. El ancho de nuestro control es de 40 y el alto de nuestro control es de 20. Listo, tenemos dibujado nuestro rectángulo y ahora tenemos que dibujar el rectángulo interno. Este no lo hagamos como un rectángulo, no dibujado como rectángulo, sino como relleno, no dibujado sino relleno. Para ello entonces vamos a establecer aquí un relleno, vamos a decirle que rellene, pero este relleno va a depender de una variable. La variable es la variable state. Si la variable state es igual a falso, quiere decir que el relleno se tiene que hacer de la mitad hacia atrás. Si vamos a dejar alrededor 3 píxeles, eso quiere decir que son 3 y 3, 6, quiere decir que el alto de esto debe ser 14 para que complete el 20. 14, por tal motivo lo vamos a dejar como un cuadro de 14 píxeles. Si son 14, entonces aquí también vamos a dejar 3. Eso quiere decir entonces que vamos a rellenar un rectángulo desde 20 más 3 serían 23, de la mitad tendríamos que regresarnos 17, entonces 8, la mitad menos 7, perdón, serían de aquí a acá 10, entonces solamente 7, vimos que el ancho y el alto van a ser de 14, 14,14. Esto si el estado estaba en falso, y si estaba en verdadero, entonces este rectángulo ya no se tiene que hacer al inicio, sino que se tiene que hacer de la mitad hacia atrás. Es decir, sería 20 más otros 20, 40, y le dejaríamos los 3 píxeles para que se dibuje del lado de acá, 43. Nuestro objeto entonces se va a dibujar dependiendo de esta variable, está parametrizado. Si es falso se hace del lado izquierdo, si está en verdadero se hace del lado derecho. Bueno, miremos a ver cómo funciona nuestro switcher hasta el momento parametrizado dentro de mi ventana. Dijimos que queríamos hacer una ventana en la cual nosotros vamos a tener 4 switchers según el dibujo que teníamos antes. Entonces private, tenemos un switcher. Estos switchers, bueno, no comencemos con custom, sino lo vamos a llamar SW para darle un poco más de personalización también al nombre. El primero dijimos que íbamos a llamarlo online help. Otro switcher para la verificación de la ortografía, el spelling. También un switch para grabar, autosave. Y otro switcher para el asistente de contenido, ese es para autocompletar, content assist, contenido asistente. No estoy seguro si se escribe con doble S, asistente, faltó la otra S. Sí, ayudar, asistente de contenido, perfecto. Ok, nuestro constructor, public settings frame, pongámosle un título a la ventana, settings, pongámosle un tamaño que sea de 300 por 200, configuremos los objetos, setup widgets y los eventos, y por último lo volvemos visible, ICBall trio. Ok, vamos a configurar entonces los demás métodos, private void setup events, primero widgets, y también tenemos el setup events. Por último, mi bloque principal, en el cual se autoinstancia la clase frames. Bien, para widgets, entonces para widgets lo primero que vamos a hacer es crear nuestros switchers
online, entonces new switcher. Me va a pedir un valor si está en verdadero o si está prendido o apagado. Digamos que este está apagado, falso. Tenemos otro switcher que es el checklist, el check spelling, new switcher. Digamos que este está prendido, comienza prendido. Tenemos el autograbar switcher, digamos que este también está prendido. Y el último es el asistente de contenido, que este está en falso, está apagado. ¿Okay? Vamos a agregarlos estos a nuestra ventana. Vamos a hacer un grid layout, set layout, new grid layout. Este layout lo vamos a colocar de 4 filas y 2 columnas. Vamos a adicionarlos, pero entonces vamos a adicionarles unas etiquetas. Primero unas etiquetas y luego vamos a hacer nuestra ventana. Recordemos esto. Nuestra ventana tenía, bueno, lastimosamente la borramos, pero nuestra ventana tenía aquí un texto, online help, y aquí nuestro switcher. Teníamos otro que decía check, bueno, y aquí el otro texto, mi otro checker, otro texto y mi otro checker. Por ese motivo van a ser 4 filas, 2 columnas. Estas etiquetas de aquí no las necesito controlar, así que las vamos a crear al vuelo, y estos ya los tenemos creados. Comencemos con el online help. Entonces vamos a crearlo aquí como un nuevo JLabel, uno que diga online help, para que luego pueda ser prendido o apagado. Y vamos a adicionar el switch online help también. Vamos a adicionar otra etiqueta que diga chequear spelling, chequear ortografía, y aquí va nuestro check spelling. Vamos a adicionar JLabel autograbar, que se vaya auto guardando, y aquí el switch auto guardar. Y vamos a adicionar un nuevo JLabel que diga content assist, exacto. Adicionar un switch content assist. Hemos adicionado, entonces importemos JLabel, perfecto, y por defecto que la ventana se cierre sola al momento de salir. Hasta el momento entonces nuestra ventana se va a ver así. Recordemos que ya está nuestro switcher programado para que se pinte dependiendo del falso o verdadero. ¿Okay? Entonces vamos a probar nuestro switcher. Vamos a probar nuestra ventana. Entonces en nuestra ventana tenemos esto. Tenemos nuestros objetos. Estos son los objetos que hemos creado hasta el momento de nuestros switchers. Aún no reaccionan, no les hemos programado los eventos. Y también tenemos nuestras etiquetas. Okay, estos son nuestros switchers. Para que aquí quede un poquito mejor, vamos a alinear estos textos al lado derecho. Alineémoslos aquí. Entonces vamos a decirle que estos textos van a ser alineados al lado derecho. Correcto. Miremos entonces, quedarían nuestros objetos alineados del lado derecho y tenemos nuestra ventana de settings. Ok, bien, vamos a prenderlos y apagarlos. Queremos que sean sensibles, así que estos van a recibir un clic. Cada vez que le haga clic, ellos van a cambiar de estado. Para ello, entonces en switcher vamos a programar los eventos. Ya está invocado el método, entonces solamente toca programar los eventos. En los eventos, el evento que debemos programarle a este objeto es el clic con el mouse. Por este motivo, a este objeto le vamos a adicionar un mouse listener. Mouse wheel listener ya lo programamos, es aquel que me detecta la rueda, el scroll del mouse. Motion listener detecta cada vez que el mouse se mueve, no me interesa, entonces el primero, listener. Lo instanciamos
mouse listen, automáticamente me sobrescribe todos los métodos que deberían estar en ese escuchador. Para hacernos una idea, mouse entered es cuando el mouse entra al área de un objeto, mouse exited cuando sale, mouse pressed cuando se presiona uno de los botones del mouse, mouse release cuando se lo suelta, mouse clicked cuando, bueno, este reacciona en los dos, ¿no? Cuando se lo presiona y se libera. Nosotros vamos a programar para que cada vez que le haga clic, cada vez que se presione el mouse, por eso lo vamos a hacer aquí en el mouse preset, cada vez que se presione el mouse, el objeto debe reaccionar. ¿Cómo reacciona? Lo que tenemos que hacer es cambiar el estado. Si el estado estaba en falso, pues lo debemos pasar a verdadero. Si está en verdadero, lo vamos a pasar a falso, es decir, lo vamos a negar. La forma más fácil para no hacer el if es decirle que al estado le vamos a asignar el valor contrario al que tenía. Esto es el no. En la negación lo que hace es invertir el valor del estado. Si está en falso, el no lo vuelve verdadero y lo asigna como verdadero. Si está en verdadero, el no lo vuelve falso y lo asigna en falso. De todas maneras, lo que tenemos que hacer es repintar el objeto. Entonces, cada vez que se le haga clic, el objeto va a cambiar de estado y se va a repintar. De esa forma se va a volver sensible. Miremos el objeto ya funcionando, reaccionando. Si le hago clic, exacto, entonces los objetos reaccionan, clic o no, los objetos se prenden y se apagan. Podríamos personalizarlo un poquito más, simplemente cambiando los colores. Podríamos decirle que cuando esté apagado sea de un color, cuando esté prendido sea de otro. Eso lo podemos hacer en el Paint. Aquí en el Paint podríamos decirle simplemente que cuando esté apagado, setColor, el color podríamos definir que sea gris, puede ser, right. Y cuando se prenda, setColor, el color sea rojo, por ejemplo. Entonces de esa forma lo personalizamos mejor. Hacemos que nuestro switcher funcione un poquito mejor. Entonces está apagado, está en gris, lo prendo, está en rojo. Nuestro switcher entonces está reaccionando, está siendo sensible a los eventos, y de esta forma luego lo vamos a poder programar, que eso ya será en una videoclase posterior. Ok, entonces ya tenemos los objetos sensibles, nuestro switcher, ya está completado nuestro ejercicio. Entonces se propone un homework. El homework que se propone es el siguiente: vamos a tener una clase que la vamos a llamar globo, son como los globos de inflar, el cual se lo inicializa con unos valores. Entonces este tendrá un valor más pequeño, este un valor más grande y este un valor intermedio. Pero tienen que ser sensibles, de tal forma que cada vez que se presione, a ver, hagámoslo así. La idea es que cada vez que con el mouse, yo gire el mouse, entonces el objeto va a reaccionar. Tiene un máximo y tiene un mínimo. Se parece mucho a los objetos, igual que este también, tiene un mínimo y tiene un máximo, igual que este. Se parece mucho a los sliders, cumplirían la misma función de un slider, pero visualmente pues cambia su aspecto. La idea es que esos objetos los vamos a poder controlar desde código. Entonces el homework consiste en esto. Vamos a ver si lo puedo mostrar aquí. Aquí tenemos nuestro switcher. La idea es que nuestro switcher pueda reaccionar. Perdón, este no es el switcher. La idea del balón, aquí está. Balón test. Aquí está. Entonces la idea es que nosotros podamos vamos a evaluar cada uno de los globos. En este caso tenemos 3 globos, claro que les puse nombres diferentes, bueno, no importa. El objetivo de cada uno de estos globos es tener inicialmente un valor que sería el valor inicial en el que arrancan, un valor mínimo, un valor máximo, el color con el que queremos los balones o los globos, y en este caso queremos asignarle un valor de incremento. Ese valor de incremento hace que el globo
pues sea más rápido o más lento en el momento de cambiar su valor. Por ejemplo, en el orange podríamos decirle que sea 1 y en el red que sea 10. Eso quiere decir que este va a cambiar más rápidamente que el orange. Al ejecutarlo, vamos a ver que entonces el azul pues va a hacer el intercambio de valor con un valor de 5, en cambio el rojo es más rápido y el amarillo pues va a ser más lento, pero es más preciso. Estos objetos de este homework, recuerden que son adaptables, son parametrizables, o sea que funcionan también con ancho y alto para que se adecuen a nuestra ventana. Ese es el homework que se propone para esta videoclase y con esto terminamos.